Gracias, señora presidenta. Bueno, siempre que tenemos en esta Cámara un crédito extraordinario tenemos que ponernos alerta. Tenemos que ponernos alerta porque podría ser por dos motivos. Podría ser, por ejemplo, porque el Gobierno nos estuviera engañando, nos estuviera intentando hacer trampas, como ocurrió con el crédito extraordinario al gasto militar, que llevamos ya 3 años con créditos extraordinarios a mitad de año y es simplemente un intento por no presentarlos de forma abultada dentro del presupuesto, que es al final lo que más trascendencia mediática tiene. Al final, poniéndolo en junio, nos encontramos siempre con un incremento muy importante de esa partida, pero de esa forma se disimula de cara a la opinión pública. No parece que ese sea el caso. Parece más bien que aquí tenemos otro caso y es de incompetencia en la gestión. De incompetencia en la gestión porque lo que tenemos es un crédito extraordinario que viene a corregir lo que fue un presupuesto mal elaborado para simplemente mantener el CSIC, que es el instituto, un centro claramente referente de la ciencia en España. Por lo tanto, en este caso estamos ante la manifestación de una incompetencia a la hora de elaborar el presupuesto por parte de este Gobierno, especialmente en una partida tan importante como es la de la ciencia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de lo que debería ser el principal motor económico para salir de la crisis, pero no solo eso, sino que sería precisamente el sector que nos permitiría tener una característica fundamental dentro de los países desarrollados, aprovechando una serie de inversiones pasadas muy importantes, inversiones no solo de carácter económico, sino también de carácter cualitativo, todo lo que tiene que ver con la formación, todo lo que tiene que ver con la formación de los científicos, especialmente también de los más jóvenes, de aquellos a los que se les ha educado con los impuestos públicos de la ciudadanía y que finalmente se ven abocados a ese cuello de botella que hemos insistido muchas veces, que les obliga prácticamente, y no tan prácticamente, sino literalmente, a exiliarse del país. Por lo tanto, nos encontramos ante una manifestación política de dejar a la ciencia en un segundo plano, porque más allá de la retórica expresada por el señor ministro y por la secretaria de Estado de Innovación y Desarrollo, los datos cantan. Los datos cantan porque el propio presidente del CSIC fue quien tuvo que salir a la palestra y decir que la situación de su centro era alarmante y era catastrófica. Tuvo que salir para decir eso y para pedir una cantidad de 100 millones de euros. Claro, se nos antoja ridícula esa cantidad cuando en esta Cámara hemos debatido créditos extraordinarios muy superiores tanto para el gasto militar como, sobre todo, para los rescates financieros. Y cuando se trataba de esas otras partidas, el Gobierno no tenía ningún impedimento en sacar la cartera, que es nuestra cartera, la cartera de todos, la cartera de la deuda pública que se dispara como consecuencia de estas medidas, para salvar a los bancos o para contratar tanques y obuses y misiles. Sin embargo, para una cantidad de 100 millones que simplemente era para salir del atolladero, para evitar el cierre del CSIC, el Gobierno tuvo mucha más lentitud, tuvo muchas más dudas para salir al rescate. Eso es una cuestión de voluntad política, no es una cuestión técnica. Decidir dedicar unos recursos a una partida y no a otra, decidir dedicar recursos a salvar el sistema financiero y no dedicarlos a la ciencia o alternativamente a cualquier otra partida, eso es una opción política, no es una opción técnica de que no falte dinero. Estamos hablando de distribuir el dinero, haya mucho o haya poco, y por lo tanto en este sentido queda claro que la voluntad política del Gobierno, visto en los presupuestos y visto en los datos, manifiesta que la ciencia ocupa un lugar secundario, más allá de las retóricas, más allá de las buenas intenciones. De hecho, señor ministro, la primera pregunta que uno puede hacerse es ¿por qué no se ha hecho antes? ¿Por qué no se ha hecho antes? ¿Por qué hemos tenido que esperar a esta situación de alarma cuando claramente podemos saber que su ministerio conoce perfectamente la situación de los centros y no solo del CSIC, los centros de investigación en general, todas las OPIs, los conoce perfectamente y, sin embargo, parece ser que ha sido la presión social y la presión mediática la que ha obligado a tomar estas medidas tan tarde porque al final no acaba manifestando sino una cierta desidia por parte de este Gobierno. Si atendemos, por otra parte, a los presupuestos del 2014 para el CSIC, lo que vemos es un incremento de apenas 600.000 euros, es decir, de un 0,1%, una cantidad que lo cierto es que no está claro, más bien está claro que no puede servir para avanzar en las investigaciones, para abrir nuevas líneas de investigación, sino que más bien se trata de una cantidad que lo único que va a hacer va a ser consolidar ese estado de temblor permanente del centro, de temblor permanente de toda la ciencia en este país, porque no solo hablamos del CSIC.
Pero el principal problema, señor ministro, y usted lo conocerá, y además otros ponentes anteriores lo han dicho también, es el problema laboral. Es el problema laboral porque desde el 2008, desde el 2010, en apenas 4 años, si tenemos en cuenta el presupuesto del 2014, ha habido una reducción del 18% de los trabajadores solo en el capítulo 1, 18% de trabajadores menos, es decir, 18% de reducción de personal, especialmente de personal funcionario y de personal fijo. Se ha incrementado, eso sí, el personal laboral, el personal precario, el personal en condiciones de inestabilidad laboral. Y si tenemos en cuenta ya no solo el capítulo 1, sino tenemos en cuenta los proyectos por obra, las becas, la Ramón y Cajal, la Juan de la Cierva y otro tipo de relaciones laborales, llegamos a la conclusión de que el CSIC pierde aproximadamente 1.000 trabajadores por año. Claro, no se puede venir y decirnos que estamos apoyando la ciencia cuando el principal centro de investigación de este país pierde 1.000 trabajadores por año, porque ya no nos va a valer ningún tipo de retórica, ningún tipo de exageración, cuando lo que vemos es que los centros se encuentran con laboratorios vacíos, con incapacidad de contratar personas por una tasa de reposición aprobada por el Gobierno del 10%, que significa que de cada 10 personas que se jubilen, 10 científicos que se jubilen, solo se contrata uno, y la verdad es que la ciencia avanza mucho, pero de momento no hace milagros y no puede sobrevivir ni mejorar su capacidad teniendo cada vez menos trabajadores y menos recursos. Y encima nos encontramos con la situación de los ERES que afronta determinados aspectos y sectores de la ciencia, por ejemplo, el CNIO. El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas actualmente está bajo un ERE. Y cuando nosotros acudimos al Gobierno a preguntarle cuáles son las circunstancias, lo cierto, señor ministro, es que nos engaña, nos miente, porque la secretaria de Estado de Innovación y Desarrollo, señora Carmen Vela, nos mintió cuando nos manifestó que no había incompatibilidad entre la directora del CNIO y sus funciones ajenas a esa función, a esa dirección. Y lo cierto es que después se descubrió por la prensa que Hacienda, su propio Gobierno, pero en otro ministerio, ya le había recomendado un mes antes que efectivamente había una incompatibilidad y que había que actuar. No se puede permitir que una secretaria de Estado de tan alto rango nos mienta de forma tan descarada en una comisión. Por lo tanto, eso se suma al descrédito generalizado de este Gobierno, porque en la tarea de la ciencia estamos hablando ni más ni menos que la Secretaría de Estado de Innovación y Desarrollo. Pero con todos esos laboratorios vacíos, con todo ese personal que no hace sino encontrar una situación de incertidumbre, porque no solo hablamos de un tema económico. Cualquiera que haya podido ir a algún centro de investigación y hablar con los científicos, los directores de proyectos o los becarios se da cuenta de que los retrasos en las convocatorias, los retrasos en todos los términos de acceso a recursos, lo que provoca son experiencias vitales desoladoras de gente con 40 años que no sabe si va a poder seguir trabajando en su proyecto de investigación, que finalmente tira la toalla, que se va del país después de estar 40 años investigando con el dinero público, el dinero que están pagando todos los ciudadanos. Y finalmente se tienen que marchar, y se tienen que marchar porque no hay voluntad política de este Gobierno de garantizar un mínimo suficiente. Al final lo que nos encontramos es con este tipo de medidas de alivio. Son medidas de alivio y, por lo tanto, nosotros vamos a votar favorablemente porque preferimos el alivio a la situación catastrófica que decía el presidente del CSIC. Pero, sin embargo, sabemos que eso no es la solución, que la solución pasa por una determinación política mayor en poner a la ciencia en un lugar que es el que se merece, el que se merece por términos de avance social y el que se merece también en términos económicos porque debe ser el motor de salida de la crisis. Sin embargo, no creemos que lo tenga tan claro el Gobierno y creemos además que se pega un tiro en el pie cuando habla de esa forma, en la que pareciera que ya la ciencia no tiene ningún problema, cuando pareciera que, por las palabras del ministro, hubiéramos alcanzado ya una situación paradisíaca. Y lo cierto es que no hay más que ir a los centros, a los edificios vacíos, laboratorios vacíos, a los directores de proyectos totalmente desesperados para comprobar que lo cierto es que el Gobierno debe estar mirando un mundo paralelo que no es efectivamente el mundo real. Sin más, muchas gracias. Gracias, señor Garzón.